¿Te has preguntado alguna vez qué tan poderosas pueden ser las consecuencias de ignorar las señales divinas? Imagina un escenario en el que cada rincón de un reino floreciente es testigo del sufrimiento de sus habitantes. En este video exploraremos la historia de la sexta plaga que Dios envió a Egipto, úlceras dolorosas que no solo afectaron a los humanos, sino también a los animales, llevando al imperio a una situación de desesperación extrema. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir los detalles de esta calamidad, las razones detrás de ella y el impacto que tuvo en la voluntad de Faraón. Cuando Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante Faraón, la advertencia fue clara: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Pero, una vez más, el corazón de Faraón se endureció, y su negativa a liberar a los israelitas selló el destino de Egipto para enfrentar otra plaga. Dios instruyó a Moisés y a Aarón que tomaran un puñado de cenizas del horno, y frente a Faraón, Moisés las esparció hacia el cielo. Al instante, una nube oscura se formó y comenzó a descender sobre Egipto, trayendo consigo algo más que una simple tormenta. Las cenizas, cargadas con el poder de la voluntad divina, se transformaron en un polvo fino que, al entrar en contacto con la piel de los egipcios y sus animales, provocó la aparición de llagas y úlceras en cada parte del cuerpo. Estas no eran simples heridas, sino dolorosos bultos que se enrojecían y supuraban, extendiéndose rápidamente por toda la superficie corporal. La agonía que causaban era tan intensa que aquellos que las padecían no encontraban alivio, ni en medicinas ni en remedios caseros. Los sacerdotes y hechiceros del faraón, que hasta entonces habían intentado replicar las señales enviadas por Dios, quedaron impotentes. Se encontraban en la misma condición, llenos de llagas, y no pudieron siquiera presentarse ante Faraón, pues su sufrimiento era tal que apenas podían mantenerse en pie. Este hecho no solo dejó en evidencia su incapacidad, sino que también puso de manifiesto que el poder de Dios era incuestionable, incluso para los que se consideraban los maestros de la magia egipcia. Por todo Egipto, la gente buscaba respuestas. Los hogares se convirtieron en lugares de lamento, los mercados se vaciaron y las calles quedaron en silencio. Los animales, que en otro tiempo eran una parte vital de la vida cotidiana y de la economía egipcia, yacían en los campos, incapaces de moverse debido a las dolorosas llagas que los cubrían. Las vacas no podían ser ordeñadas, los caballos no podían ser montados y los perros, compañeros leales de muchos, aullaban de dolor, lo que añadía una atmósfera aún más lúgubre a la desolada tierra. Mientras tanto, en el palacio de Faraón, el impacto de la plaga no fue menor. Aunque las habitaciones reales eran suntuosas y adornadas con oro y mármol, la agonía de quienes las habitaban era palpable. Los cortesanos, quienes en otros tiempos se enorgullecían de su apariencia y vestimenta, ahora se escondían en la oscuridad, avergonzados de las marcas que cubrían sus cuerpos. Faraón, aunque tocado por el sufrimiento de su gente, se negaba a ceder. Su orgullo y obstinación lo mantenían firme en su negativa, desafiando una vez más a Moisés y a su Dios. El pueblo, viendo que ni siquiera sus líderes estaban a salvo de la plaga, comenzó a murmurar: ¿por qué tenían que sufrir tanto? ¿Acaso Faraón no comprendía que su terquedad solo traería más desgracias? Pero hablar contra Faraón era un riesgo que pocos estaban dispuestos a correr, incluso cuando sus cuerpos se retorcían de dolor. Moisés, observando desde la distancia, supo que esta plaga, aunque devastadora, no sería suficiente para quebrar la voluntad del faraón. Yahvé ya había hablado de ello. Sabía que el propósito de estas plagas era doble: liberar a su pueblo y demostrar al mundo la magnitud de su poder. La sexta plaga fue un recordatorio de que el sufrimiento a veces es la única forma de abrir los ojos a la verdad. Faraón, en su desesperación, convocó a Moisés y a Aarón. Las llagas en su propio cuerpo eran la prueba viviente de que esta no era una simple calamidad natural. En un acto de aparente sumisión, pidió a Moisés que intercediera ante su Dios para que la plaga cesara. Prometió, como ya lo había hecho antes, liberar a los israelitas si el dolor que afligía a su gente y a sus animales se detenía. Pero sus palabras estaban vacías y Moisés lo sabía.
Aún así, se retiró a orar, pidiendo a Dios que aliviara el sufrimiento del pueblo, no por la palabra de Faraón, sino por compasión hacia los inocentes. Al día siguiente, las llagas comenzaron a sanar. La piel de los egipcios y sus animales, aunque marcada por cicatrices, volvía lentamente a su estado natural. El alivio fue inmediato y en cada rincón de Egipto se escuchaban suspiros de gratitud. Pero esa gratitud no duró mucho. Como era previsible, el corazón de Faraón se endureció de nuevo, y su promesa de liberar a los israelitas se desvaneció como el humo. La sexta plaga había terminado, pero el ciclo de sufrimiento estaba lejos de concluir. A pesar de las cicatrices visibles en la piel de la nación, las lecciones de la plaga fueron rápidamente olvidadas por aquellos que decidieron seguir al faraón en su camino de orgullo y terquedad. Sin embargo, para los israelitas, estas señales fueron una prueba palpable del poder y la protección de su Dios, un recordatorio de que la liberación estaba cerca, aunque aún faltaran por venir pruebas más severas. A pesar del miedo que provocaba hablar en contra del faraón, pequeñas voces de disidencia comenzaron a alzarse en los rincones más oscuros de la sociedad egipcia. Esas voces, aunque débiles al principio, pronto se convirtieron en un murmullo constante que recorría la nación. En las tabernas y mercados, aquellos que se atrevían a hablar criticaban la decisión del faraón de enfrentarse a Moisés y a su Dios. Algunos creían que la testarudez del gobernante estaba llevando a Egipto al borde de la destrucción total. Sin embargo, la realidad era evidente. El poder de Dios superaba con creces cualquier fuerza con la que Egipto hubiera contado antes. Sus dioses, representados por magníficas estatuas en templos majestuosos, se veían impotentes ante las calamidades que se abatían sobre su tierra. En el palacio la tensión era palpable. Los cortesanos que solían adular y obedecer ciegamente cada palabra del faraón ahora se mantenían en la periferia, observando cautelosamente sus reacciones. Sabían que cualquier señal de debilidad o duda podría ser su sentencia de muerte. Pero incluso en esos círculos cerrados, el miedo era evidente. El faraón había perdido el control de la situación y su autoridad, aunque aún mantenida por el miedo, comenzaba a tambalearse. En cada encuentro con el faraón, Moisés repetía el mismo mensaje, dando al monarca la oportunidad de cambiar su curso. Pero tal como Yahvé había predicho, el corazón del faraón se endurecía más con cada negativa. Mientras tanto, en el barrio hebreo de Gosén, la situación era diferente. A pesar de estar en Egipto, el pueblo de Israel no había sufrido las úlceras. Observaban cómo el poder de su Dios se manifestaba de una manera asombrosa y temible, protegiéndolos de cada plaga que caía sobre los egipcios. Aunque también ellos estaban cansados y deseaban con todo su ser la libertad, estas demostraciones de poder renovaban su fe y les recordaban que su liberación estaba cerca. En una de las reuniones secretas de los ancianos israelitas, el líder de la comunidad, un hombre de avanzada edad con una larga barba blanca, levantó la voz para hablar. Su tono era grave, pero sus palabras reflejaban una profunda esperanza. Hermanos, hemos visto el poder de nuestro Dios. Hemos visto cómo, una y otra vez, Egipto sufre y nosotros somos preservados. El tiempo de nuestra liberación se acerca. Debemos mantenernos firmes y unidos, pues Dios cumple sus promesas, y pronto saldremos de esta tierra de esclavitud hacia la libertad. Estas palabras, aunque inspiradoras, no lograban apaciguar completamente la ansiedad del pueblo. La incertidumbre, el miedo a las represalias del faraón y el agotamiento después de años de esclavitud hacían que muchos dudaran. Pero a pesar de sus miedos, la mayoría se aferraba a la esperanza de que, después de tanto sufrimiento, su libertad finalmente llegaría. La historia de la sexta plaga es un testimonio del inmenso poder divino y de las consecuencias de desafiarlo. Aunque el dolor y el sufrimiento pueden ser temporales, las lecciones que nos enseñan deben perdurar. Si quieres saber más sobre las siguientes plagas y cómo finalmente se desató la libertad para el pueblo israelita, no te pierdas los próximos videos en nuestro canal Enigma Bíblico.
Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de estas fascinantes historias bíblicas. Nos vemos en el próximo video.